Bienvenidos una vez más a este espacio que Teleamiga ofrece para todos ustedes. Se llama Salud para Todo y justamente hablamos de temas importantes relacionados con las diferentes patologías, las diferentes enfermedades, también entornos que nos hacen más saludables. Justamente nuestro planeta necesita que nos preocupemos más por él y ese es el tema central que tenemos hoy. Antes de comenzar a hablarles un poco de lo que vamos a estar dialogando con nuestro invitado especial, quiero contarles que nos encuentran en todas las redes sociales. En Instagram estamos como @TeleamigaTV. También encuentran todos estos contenidos y muchos más en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Canal Teleamiga. Allí pueden revivir todas estas entrevistas, todos estos contenidos interesantes. Hoy un tema muy importante, como les comentaba al comienzo, y es sostenibilidad ambiental. Cada vez son más las empresas las que se preocupan por nuestro medio ambiente, por generar menos impacto en el desarrollo de sus productos, al crear nuevos productos y hablar justamente también de otros conceptos importantes como lo son la economía circular y entre otros. Vamos a hablar hoy con el señor Joaquín Caraballo, quien es CEO de Waste to World, y vamos a hablar justamente de este tema de sostenibilidad ambiental. Él tiene unas propuestas muy interesantes, ha trabajado otros proyectos interesantes también en materia ambiental. Es experto en sostenibilidad, actividad actual que está concentrada justamente en el desarrollo y escalamiento de modelos de negocios y proyectos de economía circular. Lo que les comentaba justamente para que las empresas comiencen a trabajar pensando en nuestro medio ambiente. También dentro de las empresas está el tema del reciclaje y muchos otros aspectos que son interesantes y que son también tema que nos compete a todos. Y vamos a comenzar dándole la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Joaquín Caraballo, CEO de Waste to World. Bienvenido a Salud para Todo. Gracias, Maye. Es un gusto estar contigo hoy acá y con todos ustedes televidentes. Sin lugar a dudas, cuando hablamos de medio ambiente es muy difícil separarlo del mundo de la salud, porque tiene implicaciones muy directas. Inclusive, ahora hablando, ayer Claudia López, como alcaldesa de Bogotá, hizo una publicación en sus redes en donde el tema principal era calidad de aire. Y como reportaba que Bogotá tiene, o digamos, se presentan cerca de 2.000 muertes anuales por el tema de calidad de aire. Wow. Sí, entonces, es una cifra preocupante. Claro, pues hay un relacionamiento directo y así lo hay con muchos aspectos de la sostenibilidad. Es muy importante que entendamos que en el mundo de la sostenibilidad pues se balancean diferentes elementos. Está el crecimiento económico, porque pues esto es una discusión hoy inclusive muy viva por el concepto de crecimiento, pero tenemos que garantizar que las futuras generaciones tengan las mismas oportunidades que las actuales, mientras promovemos un impacto social positivo y un impacto ambiental positivo. Y ahí es donde la economía circular se vuelve el mejor vehículo para que las organizaciones, es decir, el modelo de producción y consumo actual, pueda incorporar principios que permitan garantizar que el planeta se regenera y los modelos de producción resultan ser más competitivos, ¿sí? Cuando yo digo competitivos es que si las empresas hoy en día no se familiarizan con este concepto, si no lo interiorizan, generan capacidad dentro de la organización, es probable que el mercado comience a rechazarlas. La discusión de plástico es esa. De acuerdo. Y el impacto en medio ambiente, pues está el tema de los microplásticos, ¿no? Sí. Entonces, pues mira cómo todos estos asuntos ambientales y finalmente el modelo de producción y consumo de nuestro sector privado sigue siendo determinante sobre los aspectos de salud. Entonces, pues como abrebocas, yo creo que esa relación había que hacerla mucho más evidente. Claro que sí. Y pues a eso nos dedicamos en Waste to World. Y es no solo en Colombia, es una organización que se crea en Colombia, desde el Reino Unido, pero tiene una operación desde México hasta Chile. Digamos, tenemos operación ya, oficinas en México, oficinas en Ecuador, que nos permiten darle como ese alcance. Y nace en Colombia, en particular, porque somos el primer país de la región en tener una estrategia nacional de economía circular, una estrategia baja en carbono y marco político que nos permite decir, ok, este es el lugar en donde se van a dar los primeros pasos para la región en materia de sostenibilidad. Y este tema de desarrollo sostenible, también para aclararlo y agradecer el esfuerzo que hizo el gobierno en su momento, desde Cancillería con Paula Caballero y el Ministerio de Ambiente, nosotros nos inventamos el concepto de los objetivos de desarrollo sostenible y se lo presentamos a las Naciones Unidas como país. Entonces, pues es algo que está ya bien incrustado en nuestro discurso, en nuestro lenguaje.
Ok, bueno, antes de comenzar a entrarnos un poco en lo que hace Ways to Work, que es bastante interesante, al principio comencé diciendo algo que me parece vital y es que muchas personas piensan que es importante cuidar el medio ambiente, que hay que hacer, digamos, políticas en torno al tema, que hay, Colombia por lo menos hasta tiene ya políticas en torno al tema y eso es muy importante. Pero muchas personas siguen pensando que no es algo que les importe mucho, que quizás el medio ambiente pues es un tema que le compete a otras personas, que no es algo que empieza desde casa, que empieza desde mi entorno y de esa forma también puedo hacer que otras personas vean el ejemplo y lo hagan también. Vamos a comenzar con este jalón de orejas y diciéndole a la gente por qué es importante pensar en el tema ambiental hoy. Bueno, hay jalón de orejas, pero también hay que entender desde dónde se paran muchas de estas personas, ¿sí? De acuerdo. Entonces, a tu primera inquietud de qué estamos haciendo y cómo nosotros nos percibimos conectados con la naturaleza. Es que ahí hay una brecha que tenemos que cerrar. Es como si hoy en día estuviéramos desconectados de la naturaleza, ¿sí? De acuerdo. Entonces, estamos alienados y no entendemos que eso es un sistema complejo con diferentes interacciones, que tenemos que ser conscientes de que cualquiera de mis acciones pueda tener un impacto. Es decir, hoy si voy al baño o si respiro o si me como un aguacate, pues ese aguacate se consume un agua que es un agua que viene de un servicio de un ecosistema que puede tener problemáticas y se agota, en fin. Entonces, cualquier decisión de consumo y cualquier momento de producción, pues tiene un impacto en el medio ambiente. Entonces, como ciudadanos tenemos deberes, inclusive son deberes que están incorporados en nuestra Carta Magna, en la Constitución Política. Un deber. Tenemos deberes, exacto. Entonces, y ahora en el Congreso se está discutiendo los derechos de la naturaleza, ¿sí? Y de los animales y demás. Entonces, claro, esto está cambiando de manera acelerada y debemos ser cada vez más conscientes como individuos que nuestras acciones tienen un impacto colectivo, que tienen un impacto en el entorno. Y estas son decisiones que a veces no tienen que ver con medio ambiente. El carro mal parqueado, que hace un trancón, o la mala decisión de una persona puede estar impactando un entorno que se vuelve el ambiente en donde vivimos. Entonces, sí, mucha conciencia en nuestras decisiones es determinante que como ciudadanos asumamos ese deber. Bueno, ahora voy a también defender un poco a algunos ciudadanos. Perfecto, eso está muy bien. Porque quizás nosotros que tenemos oportunidades para acceder a mejor educación y entornos laborales que nos permiten llenarnos de información, criterio y demás, pues tengamos más responsabilidad. Y esa es la responsabilidad de agencia. Todos tenemos diferente nivel de agencia, de cambiar nuestro entorno. Diferente nivel de agencia tiene el presidente a la que tengo yo. Es diferente agencia a conciencia. Sí, esa agencia es como la de acción, pero para tener agencia necesitas tener conciencia. Y es educación, es oportunidades, son entornos que te enriquezcan eso, ¿sí? Pero la gran mayoría de nuestro país no tiene eso. Vivimos en un país en donde hay 10 millones de pobres. Y pues es muy difícil, es muy complejo exigirle el mismo comportamiento a estas personas que subsisten diariamente a una persona que tenga todas las oportunidades y sabe muy bien la interrelación y que mi acción puede generar un impacto y la contaminación, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver salud, medio ambiente, pero también pobreza, bienestar económico y medio ambiente. Y educación. Educación. Claro, entonces estas personas que no tienen acceso a la educación, pues es muy difícil que cambien sus hábitos y estilos de vida, ¿sí? Es normal, uno diría, no se les podría exigir más, es muy difícil. Ahora, no para el deber de nuestra sociedad en generar dinámicas de educación que cambien los hábitos y estilos de vida de las personas. Eso no lo excusa, pero sí tenemos que advertir que es difícil promover esta ciudadanía, ¿sí? Hábitos ciudadanos, si nosotros nos sentimos desconectados, ¿sí? Y si no podemos estarlo, ¿no? Hay jóvenes que hoy no han salido de sus barrios desde que tienen, digamos, hasta sus 20 años, no salen de su realidad. Entonces, pues están desconectados. Entonces es muy difícil si nosotros no promovemos. Ahí todo viene toda esta discusión de aulas ambientales, de cómo sacamos a nuestros jóvenes
a que estén en el medio ambiente, ¿no? Claro. Eso pasa entre nuestra ruralidad y nuestras ciudades. En Latinoamérica, la densidad poblacional está en las ciudades, 75% de las personas viven en las ciudades. Entonces, pues sentimos que estamos desconectados del campo. Sí, que no es, que O son del- mundos aparte. Que y son no mundos es así. aparte, y eso no es así, eso De no es así. acuerdo. Bueno, entonces podemos decir, resumir que la responsabilidad ciudadana en torno al medio ambiente también está ligado mucho a la educación y a la forma en la que vemos ese entorno que tenemos alrededor, cómo lo podemos cuidar, de hasta qué punto puedo yo cuidar mi medio ambiente, puedo aportar a ello. Pero eso también entonces nos surge otra pregunta que la respondemos después de la pausa y es quizás hace falta más información a través de los diferentes canales, hace falta quizás que nos promuevan no solo en las escuelas, en las universidades, sino también el gobierno y medios. otros entornos para que estemos mucho más informados. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con este tema tan interesante de sostenibilidad ambiental aquí en Salud para Todos. Estamos de regreso aquí en Salud para Todo, hablando de un tema muy importante, sostenibilidad ambiental. Como logramos en la pausa anterior, nos compete a todos. Cada vez son más las personas que piensan en que tienen responsabilidad con su medio ambiente, con su entorno y también lo están haciendo las empresas. Vamos a hablar también un poco de cómo está Colombia con relación al resto de países de Latinoamérica y por supuesto del mundo. Aquí está con nosotros Joaquín Caraballo, que es nuestro invitado de hoy, quien es CEO de Waste to World, para hablar justamente de este tema de sostenibilidad ambiental. Joaquín, hablemos antes de empezar de los temas o conceptos puntuales que encierran la sostenibilidad ambiental. ¿Cómo está Colombia con relación al resto de Latinoamérica? ¿Estamos siendo responsables? Las empresas que ejecutan procesos en Colombia lo hacen de manera consciente con el medio ambiente. Tú hiciste una pregunta en la pausa anterior que tenía que ver con entender si en términos de educación estamos haciendo suficiente. ¿Sí? Mi respuesta es no. Por eso tenemos 200.000 hectáreas deforestadas al año. Puede ser, ¿sí? Intereses económicos, cambios de uso del suelo y demás. Y también es no, porque por eso ves tú a un ciudadano joven coger una colilla de un cigarrillo y botarla a la calle. Pues si se lo mete al pulmón, métaselo al bolsillo también. ¿Sí? Si ya se metió esa en el pulmón, ¿qué pasa que se lo meta al bolsillo? Es que me va a oler feo. ¿Eh? ¿Sí? ¿Y por qué le carga el problema al resto de la ciudadanía? El problema de esas colillas en la gestión del acueducto es muy delicado, ¿sí? Entonces, falta muchísima educación y esa educación no va a provenir solo de los espacios acostumbrados a brindar educación, capacitación, sino vienen nuevos espacios. Y ahí lo conecto con qué hacen las empresas. Porque bien las empresas no son una institución educativa, pero sí crean hábitos y estilos de vida. Cuando digamos, una marca X que tiene 2 pastillitas que alivian el estómago, le echaba esas dos pastillitas en el comercial y sonaba tic, tic, pues nos acostumbramos a usar 2, porque no se puede usar una. Porque la publicidad interiorizó en las personas ese comportamiento. O que la crema de dientes, échela completa y se ve toda completa. ¿Y quién usa tanta crema de dientes? ¿Sí? Yo hago un toquecito. ¿Sí? Entonces, las empresas, el sector productivo, motiva hábitos y estilos de vida. Esto es innegable. No son universidades, no son colegios, pero sí generan esos hábitos y estilos de vida. Entonces, ahí hay un esfuerzo mayor, que yo todavía no he sentido suficiente. Digamos, que hace falta mucho recorrido. Y ahora lo bueno es que la norma, desde la mirada de la economía circular que vamos a hablar, pues lo hace. Y volviendo como a ese diagnóstico de en dónde está parado Colombia, bueno, uno diría que tenemos marcos políticos y administrativos suficientes para liderar estos temas en nuestra región. ¿Sí? Nosotros fuimos el primer país del continente en tener un código de recursos naturales en el 74. Después de la Cumbre de la Tierra, que fue la primera reunión más grande en torno a temas ambientales en Río de Janeiro,
en el 92, Colombia montó en el 93 su Ministerio de Ambiente y todo el Sistema Nacional Ambiental, en donde están las corporaciones autónomas y otras entidades responsables de los asuntos ambientales, como los institutos de investigación. ¿Sí? El IDEAM, el SINCHI, el Humboldt, el INVEMAR, el del Pacífico. ¿Sí? Entonces, tenemos una estructura, tenemos un conocimiento que hoy está en curso. Y esto ha hecho que las empresas de nuestro país vayan un paso más adelante, inclusive que las otras subsidiarias en diferentes países. Entonces, si tú hablas con una empresa de consumo masivo en Colombia, tiene una actividad mucho más efervesciente que la que tiene en Ecuador, o inclusive en México, que es un país mucho más grande que Colombia. ¿Sí? Entonces, y esto ha significado que las empresas en Colombia sean las que más reportan en términos de sostenibilidad. Hay un sistema de reporte que se llama el Global Reporting Initiative, se llama el GRI, que ayuda a las empresas a hacer sus informes de sostenibilidad, que ahora es cada vez más común. Por lo menos de las 200 empresas más grandes del país, todas deberían tener un informe de sostenibilidad. A todas. Inclusive, claro. Ahí está. Como que den esa información. Que hay una regulación también en torno a tener ese informe. No hay una regulación frente a los informes de sostenibilidad, pero sí hay una decisión voluntaria de las organizaciones para hacer ese reporte. Entonces, hoy es el país que más reporta Global Reporting Initiative en el continente. ¿Sí? Entonces, tenemos marcos político-administrativos, tenemos empresas cada vez más conscientes y un gobierno que hoy invita a que esto sea prioritario. ¿Sí? La agenda de descarbonización es una agenda hoy muy marcada. La agenda de economía circular es una agenda muy marcada. Están las otras agendas ambientales, como puede ser cuidado de la biodiversidad, deforestación, en fin, pero estos dos reportan algo que es muy importante para el país y es la capacidad de transformar nuestros modelos de producción y consumo. Otra vez, la economía circular es el mejor vehículo para que las empresas interioricen estos temas de sostenibilidad porque tiene que ver con la forma como producen. Claro. Sí, es la discusión de plástico, digamos. ¿Por qué tenemos tanto plástico? ¿O cuál es el mejor plástico? ¿Sí? ¿O cómo alcanzar, o la prohibición de algunos plásticos de un solo uso, o la neutralidad en plásticos? Como toda esta discusión tiene que ver con eso, con cómo cambio mi modelo de producción, cómo empaco diferente. Justamente. ¿Sí? Cómo embalo diferente cuando hago transportes. ¿Sí? O cómo transporto diferente con carros, vehículos que tengan toda esta conciencia de neutralidad. Entonces, ahí el modelo de producción y consumo es lo que tenemos que comenzar a revisar y ahí es donde la economía circular juega un rol muy importante. Es muy importante, pero sí, como bien lo dice nuestro invitado Joaquín Caraballo, es que sí están las bases, están los cimientos de ese edificio para comenzar a construir hacia arriba y algo mucho más proyectado a la sostenibilidad, al cuidado, a la responsabilidad y cada vez son más las empresas que le apuntan a eso. Pero vamos a aclarar un poco el concepto de economía circular. Sí. Es un concepto que quizás para muchos suena muy de moda, quizás tiene que ver, la industria textil incluso lo implementa en muchas de sus producciones. Y aunque no tiene un concepto definido claro en una sola línea, muchas empresas lo pueden implementar. ¿Qué es la economía circular? La economía circular es un modelo de producción y consumo en donde los materiales o inmateriales del metabolismo industrial, cuando hablamos de metabolismo, pues tenemos metabolismo nosotros acá digestivo, es un metabolismo, ¿sí? Pero pensémoslo en el mundo de la producción, en nuestras fábricas, en nuestras industrias. Al momento de elaborar. Claro, fabricar, eso es un metabolismo industrial. Cuando una compañía compra, cuando Teleamiga compra insumos, está alimentando su metabolismo. Cuando yo compro una cámara o cuando compro la gente o los sets y demás, pues estoy alimentando el metabolismo de mi compañía. Al final de vida de muchos de estos elementos, pues va a salir algo. ¿Sí? De pronto las cámaras ya se nos vencen, entonces hay que ver cómo las cambio o cómo las vendo, pero salen. ¿Sí? O si pedimos algo de comer, de pronto hay unas cosas que salen. Entonces es un metabolismo, ¿cierto? Entonces, es un modelo de producción y consumo que fomenta que ese metabolismo capture la mayor cantidad de valor posible. Okay. Entonces no existe el concepto de desperdicio.
lo diseñamos desde el comienzo así para que no exista el desperdicio, el residuo. Inclusive el concepto de basura no existe en la economía circular. Hoy en día Finlandia, que tiene un modelo desde los 70 de economía circular y muchas cosas muy avanzadas como país desarrollado, también aclarar que en Finlandia en los 80 recibía cooperación internacional de Argentina, ¿no? Era un pueblo pobre de Europa. Hoy en día el 98.5% de los materiales tienen circularidad. Entonces los rellenos sanitarios pues, no los ocupan. Solo Y para aquí hay cosas muchos específicas. problemas todavía porque no hemos logrado. No, aquí tener tenemos nuestros una- rellenos sanitarios colapsados y durante los Claro. próximos 2 años vamos a tener rellenos sin licencia ambiental, como está pasando en Bucaramanga, ¿sí? Con el Carrasco. Con el Carrasco. Vamos a tenerlos sin la licencia y vamos a tenerlos colmatados, es decir, llenos. Lo que está pasando en Doña Juana o Mondoñedo, aquí en Bogotá. Pero así con otros, y inclusive ciudades que tienen relleno sanitario. Hay otras que no tienen relleno sanitario, sino botaderos. Todo el Atlántico está lleno de botaderos. Y el punto está también con ese tema es que ninguna ciudad quiere tener el relleno en su ciudad, ¿sí? en su sector, Claro. pero tampoco hay un acuerdo con respecto a si se va a hacer compostaje, cómo se va a transportar. Es que esto tiene es muchas una aristas. cantidad de Tiene muchas cuestiones. aristas. Pero te voy a romperte un paradigma de una vez. Seúl tiene uno de los rellenos sanitarios más grandes del mundo, en donde hay un campo de golf encima. ¿Sí? Mira cómo cambia el concepto. Si eso está bien gestionado, no debería haber problema en términos ambientales. Su planta de tratamiento de aguas es un parque para niños, un parque de agua para niños. ¿Sí? Entonces, tú puedes a Sí, través se de puede. modelos de economía circular valorizar el espacio. Hazlo bien. ¿Sí? acuerdo. No deposites lo que no tienes que depositar. Separa orgánicos, por favor. Miren, ciudadanos, separemos los orgánicos. Busquemos saber cómo hacemos compostaje. El orgánico es lo que más problema hoy genera en rellenos sanitarios. El metano es varias veces más contaminante que el CO2 dentro de los gases de efecto invernadero. Y el metano se genera porque metemos el orgánico allá en el relleno sanitario. Y el orgánico ocupa el 60% de la carga en los rellenos sanitarios. ¿Y el orgánico qué es? Es comida, es energía, es agua. Entonces, de repente andan unos camiones por toda la ciudad moviendo orgánico, gastando energía, generando CO2 por un material que puede tener una solución muy práctica como Claro. procesos de compostaje. Ahora, ¿qué hace falta para que haya más procesos de compostaje en el país? Pues sistemas atomizados, digamos, dispersos. ¿Sí? Claro, pues es que si la compostadera va a estar en relleno sanitario, pues sigue siendo muy problemático para que nosotros como ciudadanos lo llevemos hasta allá. Tenemos que facilitar la vida. Entonces deberían existir por cada barrio, ¿sí? o localidad centros de compostaje o centros que faciliten la Sería lo separación de los materiales, ¿no? Entonces, la economía circular, en la medida que tú puedas ver los materiales y los flujos individualizados, comienzas a ver las oportunidades, ¿no? Entonces, diseñamos el residuo afuera y otro elemento muy importante de la economía circular es que es regenerativa. En la medida que yo mantengo en mi metabolismo los materiales y capturo ese valor, voy a evitar que tenga que sacar más del medio natural. Por ejemplo, para hacer plásticos. Hoy el PET, el plástico PET, que es quizás el de los plásticos más conocidos, pues está llegando a una reciclabilidad en el país del 50%, porque hay unas cadenas que hoy y empresas que motivan que se recogen, ¿no? Entonces, hay una buena capacidad. Claro. Entonces, ese sería un plástico mejor que otros que no tienen esas cadenas a la luz de la economía circular. Entonces, son decisiones que se tienen que tomar para garantizar la sostenibilidad de los negocios. Entonces podríamos resumir que la economía circular es justamente la decisión que toman muchas empresas responsablemente de que al desarrollar sus productos contaminen lo menos posible, que esos desechos sean cada vez menos o se puedan reciclar o reutilizar de una mejor manera y Menos, poderlo hacer con una mayor responsabilidad, digo, sobre el medio ambiente. Sí. Eso sería economía Pero circular. pilas, no pienses tanto en lo que sale, sino también en lo que entra. Lo que entra. Entonces, Correcto. hoy nosotros trabajamos con la empresa más grande del país, que se llama Ecopetrol, en su abastecimiento. Bueno, Joaquín, vamos a hacer una pequeña pausa, Claro. pero ya regresamos para hablar justamente de qué deben hacer aquellas empresas que quieren crear un modelo de economía circular
que quieren crear un nuevo modelo de negocio, pero también pensado en el medio ambiente y también qué es la carbono neutralidad en Colombia y en América Latina. Ya regresamos con Salud para Todo. Bien, y seguimos hablando de sostenibilidad ambiental aquí en Salud para Todos. Gracias por continuar aquí con nosotros. Hoy con un experto en sostenibilidad, en gerencia de sostenibilidad. Es una actividad actual concentrada justamente en el desarrollo, escalamiento de modelos y equipos de negocio, la asesoría que hay en torno a diferentes empresas que quieren aplicar el tema ambiental en sus organizaciones. Nuestro invitado es Joaquín Caraballo, él es CEO de Waste to Work, tiene más de 18 años de experiencia en áreas social y ambiental de las organizaciones y es abogado ambiental, es magíster en gerencia ambiental, gestor en ciencia holística de Schumacher College, también es certificado por el Centro de Liderazgo para la Sostenibilidad y actualmente pues trabaja de la mano con muchas empresas para que logren transformarse y puedan ser mucho más responsables en el tema ambiental. Gracias por seguir con nosotros, Joaquín. Y bueno, hablemos ahora justamente del tema que dijiste al comienzo. Hay una cifra que es preocupante también en nuestro país, es el tema de la contaminación. Hay muchas cifras preocupantes. Sí, muchas. Esa es una de las tantas. Esa es una de las tantas. Digamos, hablé de las 2.000 muertes anuales que tiene Bogotá por contaminación del aire, que es una cifra que entregó la alcaldía. ¿Y cómo resolver esto? Pues con mejor información. Entonces lanzaron 300 sensores de calidad del aire para Bogotá. Antes habían, creo que menos de 10. Entonces, pues entre mejor información tengamos y esté bien ubicada como la captura, pues mejores decisiones vamos a poder tomar, ¿no? Esto es importante. Y yo también, ahorita estabas hablando de mi hoja de vida, yo tengo que decirlo, porque es mi responsabilidad decirlo. Colombia tiene un órgano consultivo para el Plan Nacional de Desarrollo que se llama el Consejo Nacional de Planeación. El Consejo Nacional de Planeación es una organización, digamos, un órgano que está compuesto por la sociedad civil, por representantes de la sociedad civil y el sector público, gobernaciones, alcaldías, y representantes del sector privado, de sectores sociales como negritudes, indígenas, raizales. Y hay un delegado para el sector ecológico. Yo ocupo esa posición hoy en día durante los próximos 6 años también. Entonces, soy la voz ciudadana ante el Consejo Nacional de Planeación y por lo tanto el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, con esto dicho, puedo hacer aseveraciones con ese gorro, digamos, como representante de la sociedad civil. La cifra más delicada en términos ambientales que tiene el país son las 200.000 hectáreas anuales. El gobierno en último reporte dice que son menos de 180.000, pero pues esas son las que están gestionadas de información. Otras entidades dicen que llegamos a 200.000 hectáreas deforestadas. ¿Y por qué esto es lo más crítico? Porque es la forma en la que más aportamos a la huella de carbono como país. Nosotros igual, aunque es la forma en la que más aportamos, nuestro impacto a nivel global es bajito. Y especialmente porque la matriz energética de nuestro país es de hidroeléctricas, ¿sí? No quiere decir que las hidroeléctricas no generen impacto, todo lo que pasó con Hidroituango, ¿no? Pero quiere decir que la matriz energética es renovable, en su mayoría. Igual hay proyectos en energías renovables que están avanzando muy fuerte en el país. ¿Sí? Entonces, cifras de muertes, pero también esas cifras gruesas de 200.000 hectáreas, que es difícil imaginárselo, afectan directamente la calidad de vida de las personas. Porque puede que las 200.000 hectáreas estén en la Amazonia, o en la Orinoquia, Amazonia, en fin, o en otros lugares del país, ¿sí? Pero en la medida que esos ecosistemas estén fuertes, vamos a poder tener mejor calidad de aire, mejor calidad de agua, mejor biodiversidad para poder aprovecharla. ¿Acciones como el día sin carro y sin moto funcionan? Claro, funcionan. Funcionan no solo porque pues, hay una reducción de la contaminación en términos de emisiones y demás, sino también porque la gente
toma conciencia de las alternativas. Claro. ¿Sí? Yo viajaba en bicicleta hasta mi trabajo. Yo andaba rápido, entonces me demoraba 45 minutos, pero eran un recorrido de 12.5 kilómetros diarios, lo hacía en dos vías, pues, ida y vuelta, que es un recorrido largo, es un recorrido, de pronto hay personas que hacen más tiempo de recorrido, seguramente, Sí. pero yo creo que está por encima del promedio de recorridos en bicicleta. Y hoy en día la infraestructura que tiene nuestra ciudad en ciclovías y demás puede ser un buen mecanismo, digamos, se puede entender esto como un buen mecanismo. Ahora, andar en bicicleta con estas condiciones de contaminación, pues puede ser muy delicado, ¿sí? Porque si te pasa un bus al lado que tiene un montón de material particulado, PM3, PM10, eso va directamente al pulmón y ahí tienes tu impacto. Entonces, hay que comenzar a compensar esas realidades, ¿no? Entonces, un bus, pues la decisión de buses cada vez más amigables, a pesar de que el sistema de Transmilenio no es el que más aporta en términos contaminantes a la estructura vial de Bogotá. Lo son los camiones de transporte de comida, de otros, que no tienen esos estándares hoy, ¿sí? Y pues nosotros hemos visto muchos, no es normal, digamos, como televidentes, seguro han visto algún camión que echa humo por doquier, por más de que sea diésel, tenaz, y uno dice, ¿por qué están dando ese vehículo? Claro. ¿Sí? Entonces, necesitamos garantizar que los ecosistemas pueden capturar esas contaminaciones o ese CO2 y poder garantizar que hay un camino de neutralidad de carbono, que es lo que tú me estabas preguntando. ¿Sí? ¿Qué es eso de la carbono neutralidad? ¿Qué es la carbono neutralidad, Joaquín? Es un concepto nuevo quizás para muchos. ¿Sí? ¿Y en qué camino está Colombia con respecto a este tema? Colombia es reconocido en los escenarios internacionales porque todo lo firmamos, ¿no? Convenciones internacionales las firmamos, nos lanzamos, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Sí? Y en este país en donde hay poco enforcement, digamos, hay leyes, pero las personas no las cumplen o no vigilamos que las cumplan, pues hay ahí como muchos elementos que quedan en tela de juicio. Pero sí podríamos decir lo siguiente, y es, la carbononeutralidad es la búsqueda que como sociedad hoy tenemos para garantizar que los gases de efecto invernadero pueden disminuirse, digamos, a través de mitigación o que nos adaptamos a poder garantizar que estos se compensen o no los generemos en el futuro. Entonces, creo que todavía sigue siendo un poco enredada la definición. La voy a aclarar. Tú puedes ser carbono neutral haciendo cosas como organización, como en tu modelo de producción adentro. Entonces, le voy a poner un ejemplo. Cambiamos en una aerolínea. Podemos cambiar los motores, ¿sí? O lo que podemos, que eso se llama insetting dentro de la organización. Entonces, cambio los motores, cambio la tecnología, ¿sí? Entonces, eso hace que mitigue mi huella de carbono, ¿no? Pero también puedo hacer offsetting, que es, ok, salgo un poco de mi cadena de valor y lo que hago es comprar la neutralidad. Entonces, compenso los créditos de carbono, con créditos de carbono. Y también es una figura que ha corrido en el país. Hoy tenemos un impuesto al carbono en Colombia, ¿sí? Y muy relacionado a ese impuesto de carbono, desde el año pasado, finales del año, todas las empresas del país, y escúchenme bien, televidentes, todas las empresas del país tienen que garantizar que al año siembran 2 árboles por cada uno de sus empleados. Eso es la ley. Importante. Eso es la ley. Eso fue, y salió como de 30 de diciembre, ¿no? Pero entonces, sí es importante entender que la carbononeutralidad es como una ruta, es una estrategia para tratar de balancear esa huella ecológica o esa huella de carbono que tiene mi organización o tenemos como personas y tratar de disminuirla al máximo, hasta ser neutrales. Inclusive hay organizaciones hoy que le apuestan a ser carbon positive, ¿sí? Es decir, que pueden generar por su mitigación o creación de créditos de carbono más beneficios que impactos. Joaquín, antes de irnos a la pausa, quisiera preguntarte cómo pueden hacer las empresas que están empezando, para responder rápidamente antes Sí. de irnos al corte,
que para aplicar justamente el tema de responsabilidad ambiental en sus organizaciones, ¿en qué deben pensar primero? Puede ser un restaurante que quiera abrir sus puertas, ¿en qué debe pensar si quiere tener pues, sus empaques biodegradables? En eso, ¿En qué debe exactamente. pensar? En Justamente eso. que piense que no solamente es el consumo que va a Sí. tener sus clientes, sino que de pronto el cliente se puede inclinar más por consumir en mi restaurante porque Exacto. cuido más Es el eso. medio ambiente. Es eso, es eso. Eso que acabas de decir. Tienen que pensar en la competitividad de su negocio. Ok. Puede ser un valor Sí. agregado. Exacto. No, valor agregado o de supervivencia del negocio. Sí, no solo es que te hace, no es una, no es como, garantizas, adquieres más competitividad, pero si no lo haces puedes quedarte por fuera del negocio. Un poco lo que le pasó a Kodak cuando llegaron las cámaras digitales. ¿Sí? Hay sustitución. Cambió. Hoy en día los hoteles están muy amenazados con sistemas de uso compartido como Airbnb. ¿Sí? O pasa eso, digamos que la servitización pone en jaque muchas empresas. Todo lo que ha pasado con las fintech. ¿Sí? Miren Nubank, lo que está haciendo en el mercado. Claro. ¿Sí? Entonces a la pregunta de cómo hago yo para que esto comience a hacer sentido, lo primero que deben hacer es entender qué significa para mí. ¿Sí? ¿Qué significa para mí? Y ahí comienzas tú a relacionarlo con la competitividad del negocio, que me están pidiendo mis clientes. ¿Sí? Hoy en día, las grandes empresas del país están diciéndole a sus proveedores que tienen que elevar sus estándares sociales ambientales. ¿Por qué no montan criterios de economía circular? La empresa más grande del país, que se llama Ecopetrol, con la que trabajamos nosotros en Waste to Earth, trabajamos en muchas dimensiones. Trabajamos en la universidad capacitando a toda su gente en economía circular y carbono neutralidad. ¿Sí? Trabajamos con abastecimiento. Imagínense cómo es el sistema de abastecimiento de Ecopetrol. ¿Sí? Pero cómo yo defino criterios ahí en mi compra. Y cómo sé lo que compro, qué tiene, ¿sí? Qué materiales tiene y cómo yo lo cierro al final de su ciclo de vida. Y también cómo trabajo desde el desempeño ambiental en los proyectos, en la exploración, en la explotación, en fin, ¿no? Entonces, como organizaciones, lo primero es eduquémonos un poco más y entendamos esto que tiene que ver conmigo. Y luego lo vemos en la perspectiva de la competitividad. Hoy en día hay generaciones, digamos, tenemos generaciones que no quieren trabajar en empresas que no tengan esto. De acuerdo. ¿Sí? Los jóvenes hoy en día, la retención de capital humano está en jaque porque la gente no está conectada con su trabajo y escogen no trabajar con organizaciones que no tengan estos valores. Claro, y cada vez son más los jóvenes preocupados por este tema, ya no compran cosméticos, por ejemplo, probados en animales, y una exacto. cantidad de situaciones que realmente mueven fibras Sí. y que invitan a las personas a ser mucho más conscientes a la hora de consumir. Ya volvemos, Joaquín, para seguir hablando de dos temas importantes. Para cerrar, reciclaje, ¿hasta qué punto podemos reciclar en el futuro? Y también un poco la tecnología relacionada con el medio ambiente, ¿cómo Claro. influye esto? Ya regresamos con Salud para Todo. Y estamos en Salud para Todo hablando de un tema muy importante, sostenibilidad ambiental. Y para cerrar vamos a preguntarle a nuestro invitado, que es Joaquín Caraballo, que es CEO de Waste to Earth, justamente sobre el reciclaje. Hablemos de ese tema que es tan comentado, tan discutido. Todos los días queremos aprender un poco más de cómo se recicla correctamente. ¿Va a llegar un punto, quizás en la humanidad, en el que podamos reciclar al 100%? ¿Todo se podrá reciclar o hay algunos productos que ya son al 100, otros al 50%? ¿Cómo estamos en temas de reciclaje? Colombia cuenta con una característica que sin duda ayuda a que el mundo del reciclaje madure más. Y es que nosotros tenemos una población de cerca de 70.000, entre 60.000 y 70.000 recicladores de oficio en el país. Y ellos hacen una tarea muy importante. Claro. ¿Sí? Ellos meten la mano donde nadie quiere meter la mano. Entonces, lo primero es que hay que reconocer el valor de esa labor, de ese servicio público que prestan los recicladores. De acuerdo. Apréndase, si ha visto un reciclador que pasa mucho por su vecindad, pues pregúntele qué hace con los materiales o mire a ver cómo le queda mejor separar los materiales.
ellos casi siempre están primero que el camión de la basura. Ellos hacen esas rutas organizadas para sacar el material antes que el camión de basura. Y eso me recuerda una imagen que vi en redes sociales que dice: los de la basura somos nosotros. Exacto. Ellos no. Exacto, exacto. Ellos ven el valor donde nosotros no estamos viendo el valor. Claro, correcto. Todo material tiene un valor. Piensen que cuando ustedes botan una botellita de plástico de cualquier bebida, esa botellita puede llegar a estar costando 80 pesos, o 20 pesos, algo por el estilo. Bueno, sí, 80, digamos que 60 pesos. Pero de botellita en botellita, Al compras mundo le unos huevos. cuesta más. Exacto. Entonces, todo tiene valor. Colombia tiene una población de recicladores de oficio que es un gran alivio. Tenemos que transferirles capacidad, tecnología, ¿sí? Para que recojan mejor. Y además que tenemos una particularidad, y es que esa población está envejeciendo. El recambio generacional no se está dando, ¿sí? Jóvenes prefieren dedicarse a otras cosas. Entonces ahí hay algo que hay que explorar y ver cómo atendemos. Pero la tecnificación de la actividad es determinante. Entonces, hay flujos de materiales que hoy tienen una buena tecnificación. Entonces yo estaba hablando del PET, ¿sí? De las botellitas donde están la mayoría de las bebidas gaseosas y demás. Este PET está llegando a una buena reciclabilidad en el país y por eso marcas grandes de bebidas de gaseosas dicen que hoy tienen 50% de material plástico recuperado en esas botellas. Es porque puede estar llegando. No tienen más, es porque no les está llegando más. Y no les está llegando más es porque nosotros como ciudadanos nos estamos separando bien. A pesar de que la norma es muy clara en que tenemos que usar bolsa negra, bolsa blanca y bolsa verde. ¿Sí? La bolsa blanca, todo lo que es aprovechable. La mayoría de las cosas. Y bolsa verde en orgánico. Lo que no, para la negra. Como papel higiénico o otras cosas muy untadas de comida y demás. Entonces, el reciclaje en Colombia está creciendo, digamos, la tasa de reciclaje está entre el 10 y el 15% de materiales, eso es lo que se proyecta y eso era digamos, meta del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Duque, que pasó. Está aumentando por el deseo de las empresas también a hacerlo. Todas las empresas del país están gobernadas por una ley de responsabilidad extendida del productor. Una norma de responsabilidad extendida del productor, no es ley, es una resolución. Es un acto administrativo, normativo, en donde tienen que garantizar que sus empaques y envases son gestionados y transformados. 30% a 2030. Entonces, todas las empresas del país que tengan una marca en un empaque o envase tienen que presentarle a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales un plan en donde demuestren cómo van a lograr reducir ese 30% a 2030. Todas. Entonces, el reciclaje se ha movido. Y más en materiales que antes eran huérfanos. Entonces, yo te estaba hablando ahora del caso del PVC. Justamente quería que nos contaras un ejemplo de cómo una empresa pasó a transformarse en ese tema de la mano de la tecnología. Claro. Poder aprovechar un material que es, pues es fundamental para su producto o servicio, pero hacerlo de manera más responsable. Un ejemplo de ello. Bueno, entonces vamos a hablar de, siendo el plástico, digamos, una industria muy interesante para explorar este tema, porque se habla de la nueva economía de los plásticos, ¿sí? En el mundo, ¿no? Y tiene que ver con la capacidad de reciclabilidad, de transformación de esos plásticos. Entonces, en Waste to Earth tenemos un caso muy bonito sobre un material plástico huérfano que no tenía cadena de valor. ¿Sí? No había quien lo aprovechara. Los recicladores no lo recogían, o otros gestores no lo recogían, porque no había qué hacer con él. Por lo menos en el mercado legal. En el ilegal, mucho. Muchas de los zapatos o suelas de zapatos que se ven en mercados populares están hechos de PVC. Claro. Que lo toman de bolsas de suero o de otros elementos. Pero eso no está reglamentado, eso tiene que pasar por unos procesos muy exigentes de lavado y demás. Entonces, lo que hicimos nosotros con la empresa Vestolid y Alfagari, que son del grupo Orbia, antes grupo Mexiquem, fue trabajar con uno de sus clientes, que es Baxter, que tiene, digamos, una apuesta en salud en temas de sostenibilidad muy fuerte, para garantizar que las bolsas de suero tienen hoy una gestión circular. Y lo que hicimos entonces fue generar gestores que puedan recoger, lavar y garantizar todos los estándares de estas empresas que son tan altos,
¿sí? Para que eso pueda cumplir con la necesidad de material que tiene de nuevo Vestolit y Alfagari en Cartagena. Compran todas esas bolsas de suero y ahora tienen una línea de producto con material 100% recuperado, que no se va a bolsas de suero, por normativa no se puede, pero se va a suelos, a cortinas, a tapetes, a Qué marquetería de bueno. vidrio. Sí. Excelente. Entonces, y hay un programa muy famoso en el mundo de la construcción que se llama Recicle con Pafco. Pafco Wavin hace parte del holding del grupo Orbia, en donde es el primer ejercicio de reciclaje y transformación de plástico PVC rígido. ¿Sí? Entonces, a pesar de que ya hay unos flujos que tienen tecnología y capacidad, en Colombia tenemos unas plantas muy grandes de transformación de plástico PET. Países como Chile no tienen transformación de plástico PET. Y uno dice, Chile, no tienen. Colombia tiene ya una tecnología hace más de 10 años. Sí. Entonces hay tecnología, ¿no? Y se está creando en donde no hay, se están invirtiendo capacidades especiales para hacerlo. Esto es uno de los tantos ejemplos que podemos ver en el mundo. Muchos. Incluso veía yo en redes sociales el otro día que había gente que hacía gafas o marcos de gafas con tapabocas, con los residuos de los tapabocas. Entonces, vea pues, esa no la sabía. Sabía que unos residuos plásticos, pero no sabía las tapas de polipropileno, pero no sabía que tapabocas. Bueno. Hay muchos usos y realmente desconocidos para muchos de nosotros. Y a Joaquín Caraballo, pues le agradecemos mucho que haya estado con nosotros contando esa experiencia que vive todos los días como CEO de Waste to World y todo este tema de responsabilidad ambiental, del reciclaje. Nos acabas de dejar un mensaje muy importante y sobre todo en el tema empresarial. Te queremos agradecer mucho que hayas estado con nosotros y pues decir que nos puedas regalar también tus redes sociales, un número de contacto donde te puedan ubicar. Gracias, Maggie. Bueno, el gusto ha sido para mí. Extiendo un saludo circular a todos los televidentes. Gracias, Teleamiga, por la invitación. Waste to Worth nos pueden contactar a través de las redes sociales, @waste, el número 2, Worth. Ahí están en la Waste pantalla. to Worth se llama así porque es una empresa británica y quiere decir de la basura al valor, porque a eso nos dedicamos. ¿Sí? En convertir todo esto que lo estamos viendo como un desecho, un desperdicio, en una oportunidad de negocio, crear nuevos modelos de negocio. Entonces, ahí nos pueden ver, tenemos programas de formación, trabajamos con la Universidad Sergio Arboleda en un programa de formación para que las personas, digamos, adquieran competencias, trabajamos con grandes empresas en este proceso de educación, entonces seguramente van a escuchar de nosotros. Y bueno, solo decir una última cuña, en julio hicimos Expo Circular, que fue la primera exposición de circularidad y carbono neutralidad del país. Y esto era muy importante porque necesitamos que como actores nos encontremos, ¿no? Comencemos a trabajar. Y hoy montamos un hub de economía circular promovido por BASF y Essentia, que ha salido por medios, en donde las empresas se están encontrando para poder redefinir sus modelos de producción y consumo hacia la circularidad. Claro que sí, para allá vamos todos, esperemos que así sea. Joaquín Caraballo, CEO de Waste to World y también abogado ambiental, magíster en gerencia ambiental y en muchos temas de sostenibilidad. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros en Salud para Todo. A todos ustedes les recordamos que puede revivir todos estos contenidos a través de nuestro canal de YouTube, canal Teleamiga. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.